pues obviamente a algunos trastornos que ya hemos visto, especialmente edema. Claro. Entonces en esta clase, que hay una dinámica más, vamos a hablar sobre el síndrome nefrótico. Y ustedes después van a compararlo con el síndrome nefrítico que van a buscar. Estos dos síndromes son uno de los más comunes entre las nefropatías. Y obviamente, pues, el diagnóstico es netamente clínico, apoyado sobre una base de laboratorios. Primero con la definición, siempre empezando. Entonces, el síndrome nefrótico es un tipo de alteración o trastorno, enfermedad renal, que se caracteriza principalmente por la proteinuria excesiva que se presenta. Por lo cual, pues, al perder proteínas por la orina, los pacientes sufren de edemas por trasudado, ya que hay una hipoalbuminemia, los niveles de albúmina son bajísimos en sangre. Este edema es generalizado. Además, también este tipo de síndrome se asocia a hiperlipidemia, o sea, bajan las proteínas en sangre y en su compensación aumentan los lípidos para mantener de alguna forma la osmolaridad sanguínea. Ahora, sobre las causas, la etiología del síndrome nefrótico. Pues principalmente tiene que ver con los glomérulos renales, o sea, la alteración glomerular. Entonces, las glomerulopatías serían la causa principal de este síndrome nefrótico, habiendo tres principales. La enfermedad de cambios mínimos, el cual es siempre característico de los niños. Bien, nefropatía de cambios mínimos, afectando solamente a los pedicelos de los porocitos, ¿no?, de la vasera de filtración glomerular. Esclerosis segmentaria focal, generalmente se presenta especialmente por medicamentos que pueden ser nefrotóxicos y causar esclerosis, endurecimiento de las arteriolas y de los glomérulos renales. Y la glomerulonefritis membranosa, una de las patologías más comunes en adultos, causantes del síndrome nefrótico. Por aquí podemos ver una larga lista también de otros tipos de causas asociadas al síndrome nefrótico, pero todas y cada una afecta a los glomérulos renales. Ahora, causas también sistémicas muy frecuentes, pues dos de las enfermedades crónicas causantes de nefropatías: la diabetes mellitus, que produce nefropatía diabética, sobre todo el estadio 4 y el estadio 5, y el lupus eritematoso sistémico, que produce nefropatía lúpica, igual estadio 4 y 5, son los que más afectan a los glomérulos y donde más se presentan los síntomas y signos característicos. Ahora, sobre la patogenia. Para explicar la patogenia, uno tiene que saber cómo se produce la filtración glomerular, ¿no?, como función, y las estructuras de la barrera de filtración glomerular. Está comiendo su fruta ya. ¿Cuáles son los cuatro componentes histológicos de la barrera de filtración glomerular? En orden. ¿El epitelio? ¿Cuál epitelio? En orden, ¿verdad? Primero el epitelio. ¿Qué es eso? Aquí está, ¿no? Son cuatro componentes, diga. Primero el pedicelo, atrás, el pedicelo. Después va a seguir una membrana
¿Tiene idea más o menos? Ok. Si estamos viendo las estructuras de esta barrera de filtración, tenemos que saber cuáles son los componentes. Primero, los glomérulos renales. Los glomérulos son capilares fenestrados. Se forman gracias al ingreso de una arteriola aferente al interior del corpúsculo. Se forma un ovillo capilar y después sale una arteriola eferente. Es el único lugar del cuerpo donde una arteriola forma capilar y otra vez arteriola, en vez de vénula. El segundo componente sería el corpúsculo renal, que presenta la cápsula de Bowman. La hoja parietal de la cápsula de Bowman, que luego se convierte en hoja visceral. Y esa hoja visceral está conformado por los podocitos, con sus pedicelos. Bien, aquí tenemos el espacio urinario, o espacio de Bowman, por donde el ultrafiltrado plasmático empieza a llenar el espacio para conducirse hacia el polo urinario en dirección al túbulo contorneado proximal. Esa es histología. Ahora, los componentes. Empezando por... Empezamos acá mejor. El primer componente sería el endotelio fenestrado del capilar glomerular, del glomérulo renal. Segundo componente, la membrana basal glomerular. Tercer elemento, los pedicelos de los podocitos, están interdigitados. Y el cuarto elemento es el diafragma de la hendidura de filtración, esta pequeña línea que está con D. Porque entre un pedicelo y otro pedicelo hay una hendidura. Esa hendidura tiene un pequeño y delgado diafragma, hendidura de filtración. Por todos estos elementos, entonces, principalmente el plasma sanguíneo se filtra, pasando el espacio urinario y arrastrando pequeñas moléculas. Cada riñón presenta aproximadamente 1.000.000 de nefronas. Cada nefrona presenta un corpúsculo renal. Nefronas corticales y nefronas juxtamedulares. Tienen la misma composición, la misma función. Y es acá donde se produce el primer paso de formación de orina, la filtración glomerular. ¿Recuerdan cuánto es la tasa de filtración glomerular? ¿Cuántos ml por minuto se filtra? Todo el día. Era 120 litros al 120. 120. De 120 a 125 ml por minuto. En total, ¿no? En ambos riñones sería total completo de filtración. Recuerden que los riñones cada minuto están recibiendo 5 litros de sangre, ¿no? Toda la volemia completa. Y se va filtrando 120 ml por minuto. Lo que hace en un día, en 24 horas, un aproximado de 180 litros diarios de filtración. Claro que el túbulo contorneado proximal reabsorbe, ¿no? Hay una reabsorción tubular casi por todo, por completo. Aquí estamos viendo, miren, el glomérulo renal y aquí los podocitos. En esta fotografía electrónica, pues los podocitos con esos pedicelos interdigitados tan importantes. Pues es acá donde se producen los cambios morfológicos del síndrome nefrótico, por afección principalmente de este componente, la membrana basal glomerular. La membrana basal glomerular va a presentar 3 láminas que se componen: una lámina rara interna, una lámina rara externa y una lámina densa al medio. Aquí está en la fotografía, ¿no? 2 claras, raras, y una oscura o densa central. Y es esa lámina densa de la membrana basal la que impide la salida de proteínas, porque la membrana basal tiene glutaglucanos y glucoaminoglucanos sulfatados.
son negativos. Son electronegativos y por eso repelen a las proteínas que también son negativas. Claro. Entonces, si esta membrana se daña, las proteínas se van filtrando. Además, cualquier alteración de los pedicelos, de los podocitos, también permite que esas hendiduras de filtración desaparezcan. Y las proteínas van a tener un paso más libre para salir filtradas. También alteraciones del diafragma de hendiduras de filtración. Este diafragma que está compuesto por glucocáliz. Un glucocáliz que sirve como el puente entre un pedicelo y otro. Y especialmente estos dos componentes, la nefrina y la podocina, que pueden estar dañadas, especialmente por infecciones postinfecciosas, virus o bacterias. Puede estar dañada por medicamentos nefrotóxicos o inclusive puede haber una glomerulopatía genética y pues alteración de los genes que producen estas dos glucoproteínas. Y al ser inexistentes, ese diafragma está ausente. Esta fotografía del libro de Patología Humana de Robbins, ya lo van a llevar en cuarto, y muestra cómo es un segmento transversal del glomérulo renal, haciendo énfasis en estas células, las células mesangiales. Estas células son tan importantes porque mantienen limpio la vasera de filtración, ya que son fagocitos que van pues alimentándose o comiendo cualquier tipo de residuo contenido en esta vasera de filtración glomerular, ya que es un filtro, se ensucia, como cualquier filtro que tengamos en casa, como un filtro de piscina o un filtro de aspiradora, hay que limpiarlo. El daño de estas células mesangiales también provoca pues una alteración de la membrana basal. Podría por causarse también su inflamación, especialmente en el síndrome nefrítico, y pues la salida de proteínas. Ahora, ¿cuáles serían las manifestaciones clínicas? Cualquier tipo de daño en el glomérulo, especialmente en su barrera, vemos como que ocasiona esa masiva proteína. Lo más característico. Entonces, pues cualquier tipo de examen de orina, se vaya a pedir al paciente, cualquier examen general de orina va a tener proteinuria. La orina simplemente es espumosa. Eso es tan patognomónico, es decir, tan característico. Ya les expliqué, ¿verdad?, que no es solamente las burbujas que aparecen. Este refresco no tiene nada de proteínas. Cero proteínas. Puro azúcar, dice, ¿no? Pero sin embargo, miren, si lo agito parece que tuviese espuma. Pero solamente es el movimiento que genera burbujas, igual que la orina. Entonces, cuando uno orina, pues el movimiento de la orina al salir genera esas burbujas en el agua, que prácticamente desaparecen en pocos segundos. Entonces no hay que asustarse. La espuma es blanca, como la espuma de cerveza. Es así, blanca, solo, así con una capa que no desaparece. Eso sí significa proteinuria. Y hay que medir la proteinuria de 24 horas para hacer el diagnóstico, que tiene que ser más de 3.5 gramos de proteínas en orina, 3.5 gramos o más, para catalogar como síndrome nefrótico. Al examen de sangre va a haber hipoalbuminemia y también va a haber hiperlipidemia. Esas dos juntas, una baja, la otra sube. Clínicamente los pacientes van a presentar edema, especialmente en la cara. También podría tener ascitis y edemas periféricos, especialmente los pies.
pies hinchados, edema maleolar bilateral, por lo cual hay anasarca. Entonces el edema se puede visualizar, se puede medir bajo un signo, el signo de Godet, signos de la fobia. Bien, y pues la presión arterial no tiene mayores cambios. En cambio, en el síndrome nefrítico, diferente, va a haber hipertensión arterial. El síndrome nefrótico no. Los pacientes suelen subir de peso, pueden aumentar varios kilos, pero eso se debe a la retención de agua corporal total, retención de líquidos. Y bueno, el tratamiento es sencillo, se hace con fármacos que disminuyan o que eviten la proteinuria. La dieta también es importante, dietas con pocas proteínas, hipoproteicas, porque toda proteína que el paciente consume pues se va a ir por la orina. Entonces, mientras vayan sanándose los glomérulos renales, pues la dieta debe ser con poca proteína, pocos lípidos también, dietas blancas, hiposólicas. Bien, y eso es todo. Es el síndrome nefrótico. Ahora les toca a ustedes hacer el síndrome nefrítico. Entonces, de forma individual. Van a buscar los mismos 4 pilares. Primero, la definición del síndrome nefrítico. Etiología, patogenia, cambios morfológicos y alteraciones funcionales. 4 pilares. Ahora, ¿cómo lo deben hacer? En presentación.